sí, sí. Bueno, saludamos al doctor Jofre Campaña, que ya está con nosotros. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Y bueno, listo para comentar lo que sea necesario. Tantas cosas que hay que hablar, doctor. Empecemos con, no sé si con la ley de solidaridad nacional, donde se incluyeron un montón de cosas, entre ellas lo que yo comentaba hace un momento, la famosa tabla de drogas. ¿Qué lectura darle a este tema de la tabla de drogas que el presidente de la República tanto habló y que finalmente tuvo que incluirla porque sabe que cometió un error? Desgraciadamente, cuando en un país temas sumamente sensibles, complejos, se banalizan, ocurre lo que estamos viendo. ¿Qué quiero decir con esto? En el Ecuador hubo los llamados umbrales. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de que quien consume drogas tiene un problema de salud. Así está concebido, no solo en la Constitución del Ecuador, en múltiples sistemas del mundo. Los países del primer mundo. Sí, es decir, quien consume drogas tiene un problema de salud y cuando hay mucha gente que consume drogas hay un problema de salud pública. ¿Bien? Entonces, es necesario distinguir al consumidor del traficante. Y allí fue donde salieron los famosos umbrales, es decir, ciertas cantidades permisibles para que una persona tenga y que las puede tener porque es un consumidor, porque es un enfermo. ¿Bien? De allí nace la llamada tabla, que son en definitiva umbrales. Viene el gobierno, aupado no solamente, y la memoria colectiva no debe perder de vista, una de las lideresas, por así llamarlas, más importantes de Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri. Cintia Viteri. Era una de las que proponía que se elimine la tabla, ¿no? Tabla, en el argot popular, estos umbrales, que permiten, insisto, identificar al consumidor del traficante. Bien. Viene entonces el presidente Noboa, y ante una crisis de salud pública en Ecuador y una crisis de seguridad indudable, traficantes que están a las afueras de las escuelas para entregar y vender a los niños, es decir, una crisis real. Entonces viene el presidente y en una declaración populista dice, vamos a romper la tabla, no hay más tabla. ¿Verdad? ¿Eso qué significaba en un primer concepto? Todos son traficantes, ya no hay consumidores. Entonces mucha gente aplaudía. Criminalizas al consumidor. Claro, se criminaliza, pero eso fue una gran mentira, pues. Fue una gran mentira, ¿por qué? Porque nunca han dejado de existir umbrales. Porque cuando se rompió eso que dijo el presidente y luego se derogó alguna norma, fue la Corte Nacional de Justicia la que dijo, aquí hay que establecer umbrales. Y seguimos hasta el día de hoy con los umbrales de la Corte Nacional de Justicia. Pero ahora se sustituye y te dice parámetros. Es lo mismo. Es decir, pero al fin de cuentas es exactamente lo mismo. Usamos sinónimos. Yo tengo un cuadro, tengo una tabla, tengo un esquema. La gramática juega, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ahora con este proyecto de ley? Mal llamada de solidaridad, ¿no? Lo que hacen es nuevamente poner parámetros. Entonces, todo aquel show de que se acabó esto, es mentira. Y es mentira ¿por qué? Porque la Constitución distingue entre el consumidor y el traficante. Y la ley penal distingue entre el consumidor y el traficante. Y esta ley nuevamente ordena que se distinga entre el consumidor y el traficante. Por tanto, al final un engaño colectivo que sumaba votos. Porque si el niño rico lo cogen con droga, va a es decir consumidor, pues, es consumidor. No lo van a querer juzgar. Y cuando toman, y además una cosa importante, ¿no? Que escuchaba al ministro de la Gasca decir, no, es que ahora, aunque tomen a cualquier persona con un poquito de droga, va a tener que probar que es consumidor. Ah, muy bien. Muy bien. Es que el maravilloso sistema de salud ecuatoriano, porque es maravilloso, ¿no? Es decir, todo funciona. Está colapsado. Tiene los parámetros, los médicos, los equipos, los insumos, para que cualquier persona automáticamente, cuando es sorprendida con algo de droga, vaya a hacerse los análisis para saber si es consumidor o no. Es decir, tenemos un sistema de salud que funciona tan bien que a usted lo van a detener. Oye, con un gramo, y lo van a llevar inmediatamente a una sala maravillosa. Médicos legistas cuando van en un proceso. Es que son las leyes que se dictan sin pensar en realidades. Y cito otro ejemplo que ya lo abordaremos más adelante. El sistema penitenciario busca la rehabilitación del condenado. Por favor, es una mentira que nos venimos repitiendo en el Ecuador de toda la vida, pues. Igual esta es otra mentira, que tendrán que hacerse los exámenes toxicológicos y bla, bla, bla. ¿Y quién los va a hacer? ¿Dónde los va a hacer? ¿Cuándo los van a hacer? ¿Cuánto cuesta tener la preparación? Porque aquí en el Ecuador no es que hay 10 personas que consumen, pues. O sea, aquí hay miles de consumidores.
Entonces son este tipo de leyes hechas en un escritorio por gente que no sabe cuál es la realidad y que desgraciadamente, pues como aquí cuenta el voto, y mire que voy a usar una frase que a muchos les sorprenderá, la dictadura del voto. Porque muchos dicen, no, pues si democracia es votos. No, a veces las dictaduras de los votos. Porque no, una democracia no se distingue solamente porque hay mayorías en votaciones. La democracia es mucho más que eso. Doctor, ¿y qué otras observaciones hay dentro de esa ley? Hay varias. Primero, esta ley nació como la ley para combatir al crimen organizado, ¿verdad? Luego le cambiaron el nombre de Solidaridad. Y Solidaridad, entiendo, es porque ahora permiten hacer donaciones a las Fuerzas Armadas y Policía. No, yo solamente me pongo en este escenario, ¿no? Mañana, no Fito, porque ahora está muy cuestionado, pero mañana aparece Pito, ¿ya? Y que nadie sabe todavía que es líder entonces va donde los militares, señores, miren, aquí les voy a donar 10 granadas, última tecnología, mejor armamento. Ese señor pues va a ser visto como un héroe por los militares, ya va a ser amigo, luego viene. Va a vienen... dar hasta seguridad. Claro, entonces ya son los donantes, ¿no? Se hacen amigos porque donan. Un mes después les dona 2 revólveres, 3 semanas después les dona 4 chalecos. Entonces ya es un hombre que se metió, se infiltró. Eso es como mendigar, ¿no? Es peor que mendigar. Es decir, como Estado somos tan ineptos que no podemos contratar, que necesitamos que el sector privado contrate por nosotros. Y al final, como el sector privado va a contratar y van a haber infiltrados, el sector privado contrata sin ningún concurso, sin ningún nada, pues. Es decir, va la gente que tiene dinero, va, compra y se lo regala. Entonces, le están liberando al Estado de su obligación de comprar por concurso para permitir algo que voy a llamar, que a muchos les va a sonar raro, la privatización del sistema de compras públicas en temas militares. Porque además, ¿qué va a pasar en la práctica, no? En la práctica. Y voy a poner nombres como ejemplos nada más. Mañana pues vienen los militares y van a Novis de doña Isabelita Novoa y dicen, doña Isabelita, ¿usted cuánto paga impuesto a la renta al año? No, pues yo pago 20 millones de dólares al año. Oiga, ¿y qué tal como puede usted deducir hasta el 30%? 2 por 3 son unos 6 millones. ¿Qué tal si nos compra unos 6 millones de armamento y nos dona? O denos 5. No, 5. Usted compre 5 millones por nosotros. Entonces, ¿quién va a ser la gran...? Lo facturamos por 6, por supuesto. Bueno, no, porque eso lo va a comprar, y pongo el ejemplo de los grandes grupos, ¿no? Supermaxi, los señores Ray, los señores Sarnisky, los señores Genirsa, los señores... Bueno, entonces van a hacer negociaciones en las que lo que antes era una responsabilidad del gobierno de comprar bajo concursos, hoy día va a ser, Nirsa, cómprame ahí unos 5 milloncitos de lo que necesito. ¿Y cómo sabemos cómo funciona el Ecuador? En Ecuador pues nada es gratis, ¿no? Nada es gratis. Entonces, ese es uno de los temas graves, por ejemplo, en cuanto a las donaciones. Por eso le pusieron solidaridad a esta ley, ¿no? Claro, solidaridad habrá que ver si con el país o con algunos funcionarios públicos, ¿no? Otros temas críticos. Nadie ha venido debatiendo para nada temas de convertir a los equipos de fútbol en sociedades anónimas. Entonces, ¿qué tiene que ver en un proyecto de ley económico urgente? El deporte. Para combatir ni siquiera el deporte. A los grupos de delincuentes. Convertir 4 equipos de fútbol en sociedades anónimas. ¿Dónde está la importancia, la urgencia económica de eso? Ojo, eso ya se intentó en un proyecto económico urgente en el gobierno del presidente Lasso. Quisieron meter una disposición igualita. Ahora ocurre que alguien que tiene mucho vínculo, mucha llegada, mucho contacto, logró meter en el mismo gobierno lo que estaban buscando. Pero la pregunta es, insisto, ¿qué tiene que ver el fútbol con esto, no? Ok, ¿y cuál es el objetivo de aquello, doctor? Beneficiará a alguien. Alguien debe tener ya en mente comprarse un equipo de fútbol. Porque acordémonos de algo. Oiga, pero también se lava dinero con los equipos de fútbol. Pero por supuesto, pues. Pero por supuesto. O sea, no es tampoco de meter una ley por meter, eso lo conocemos. Nadie da puntada sin dedal. Cómo se maneja y qué tan rentable es evadir. Nadie da puntada sin dedal. Y estas disposiciones que entran, allí sí con la expresión típica coloquial, ¿no? Entre gallos y medianoche, entran y de repente ya es ley de la República. Para citar 2 disposiciones, pero esas en mi opinión son las menos graves. Hay otras que son muy graves. Por ejemplo, hay una disposición que permite al presidente de la República dictar o tomar las decisiones para dictar las medidas que sean necesarias en el ámbito legal, financiero, tributario, etcétera. Las que sean necesarias para este disque combate al crimen organizado. O sea, puede decretar nuevos impuestos. Sí, cheque en blanco.
es un cheque en blanco, porque la ley lo que le está diciendo es, el presidente tiene la atribución para dictar lo que considere necesario. Si mañana no le alcanza el billete por el tema del IVA, lo puede subir al 20%. Puede subirlo sin ningún problema. Y no les extrañe que el siguiente paso es la subida del IVA. O sea, no les extrañe. Claro, alguien dirá, pero si hoy día lo puede hacer. Sí, hoy lo puede hacer, por supuesto. Lo puede hacer. Pero sabemos que hay un costo político enorme de hacerlo. Claro. Y hay responsabilidades por hacerlo, responsabilidades políticas. Pero ahora no, ya la ley le dijo, ya lo puede, usted puede hacer lo que quiera, ¿no? Eso es gravísimo. Luego otras cosas gravísimas es que señalan que es necesario establecer un régimen jurídico. Es decir, vamos a hacer una regulación especial para estos estados de criminalidad interna. Y en esos regímenes especiales se dice, mucho ojo, esto no tiene que ver con los estados de excepción. O sea, esto es aparte del estado de excepción, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Pero qué comprende ese? Comprende todo lo que el presidente quiera que comprenda. Es el nuevo régimen jurídico, sin límites. Entonces viene, ¿por qué lo hacen? Es la pregunta. Y claro, lo hacen porque no quieren control de la Corte Constitucional. Porque hoy día con los estados de excepción se puede dictar el estado de excepción, que implica limitación de ciertas garantías. Pero cuando se dicta el estado de excepción a través de decreto ejecutivo, se tiene la obligación legal de enviar el decreto a la Corte Constitucional. Y de hecho, por ejemplo, la Corte Constitucional hace poquitos días, 3, 4, 5 días, acaba de dictar un dictamen de constitucionalidad del último estado de excepción. El que recién... El último, diciendo a la Corte, al presidente, esto es inconstitucional, esto es inconstitucional, esto es inconstitucional. Entonces, imagínense si con ese control constitucional por parte de la Corte se declaran estas inconstitucionalidades. Con este régimen jurídico que se inventan ahora, ya no va a haber ningún tipo de control. Es gravísimo, es gravísimo. Entonces, la Corte, ¿cuál es su competencia? Seguirá manejando la competencia para emitir dictámenes en estados de excepción, pero como este es un estado que no es estado de excepción, ya no puede meter sus manos para revisar y observar. ¿Qué se crea con esto? Se crea un cheque en blanco para que el presidente haga lo que quiera. Luego, cosas graves, ¿no? Cosas tremendamente graves. Se tipifica un delito de pertenencia a las bandas delincuenciales o a los grupos organizados, ¿no? Se tipifica el delito de pertenencia. ¿Qué significa esto? Que por el solo hecho de pertenecer a una banda, hay prisión como de 20 a 30 años, no sé la cifra exacta, pero es una prisión durísima. La pregunta y lo que yo digo siempre es, las bandas, los lobos, tienen una afiliación, o sea, tienen una membresía. ¿Qué son de los lobos? ¿Quiénes son de los lobos? Eso no existe, pues. Entonces, mañana... ¿Quién determina eso? Ahí viene el tema. Mañana capturarán a 2 mozalbetes, de estos rateritos que andan por ahí. Que para su suerte tienen un tatuaje que se hicieron hace años ahí de muchachos. Sí, se hicieron un lobo. Entonces un perro, cogerán... no es lobo, es un perro, pero dirán que es un lobo. Ya, exacto, bueno. Cogerán esos 2 rateritos y les dirán quiénes son, ¿de qué banda eres? No, yo soy de los lobos. Ah, muy bien. O dirán, no, yo no soy de ninguna banda. Le caerán a puñetes. Pero tienes un tatuaje. Le caerán a puñetes, a patadas y puñetes, porque así funciona. ¿Eres o no eres de los lobos? Entonces el hombre ahí maltrecho, sagrando. Sí, soy de los lobos. Muy bien. Dime en tu barrio, ¿quiénes más son de los lobos? Mete a otro. El flaco, chorizo, cenizo. Por salvarse mete a otro. Hay una lista de 20 de los lobos. Van a ir los militares a buscar a chorizo, al flaco, al sambo, etcétera. Todos adentro, todos presos, porque son pertenecientes a la banda de los lobos. 20 años de cárcel. ¿Por decisión de? Por decisión de la justicia, basada en una declaración de alguien que estableció o que delató a los miembros de los lobos. Sin ninguna prueba. Es que ese es el problema. Como basta la pertenencia, ¿cuál es la prueba? Es que ya declaró uno de los miembros. Sin ninguna prueba. Que puede haber sido presionado. Eso es lo que pasa hoy por hoy en El Salvador. Doctor, o sea, cualquiera nos puede acusar, incluso a nosotros. A cualquiera. Nadie está exento. Porque además en la ley se utilizan disposiciones tales como los que colaboren de cualquier manera. De cualquier manera. Y pongo ejemplo, ¿no? A mí me han pedido esta tarde una consulta profesional. Una gente que tiene algún lío. Yo los voy a recibir, voy a analizar cuál es el lío. Dios no quiera pues que alguno de ellos tenga algún vínculo X. Ojo, yo normalmente no hago temas penales, lo hago por excepción.
Y normalmente cuido muy bien a mis clientes, es decir, sé quiénes son, de dónde vienen, ¿no? Pero mañana nadie está exento, pues que venga un cliente con apariencia muy formal y que de repente resulta que ese señor ha sido accionista hace 20 años con alguien que luego terminó vinculado a un grupo delictivo. Entonces, lo atiendo en mi despacho y absuelvo la consulta. Y le hago una consulta, una absolución por escrito. Aquí está el informe ante su caso. Mañana hay un allanamiento, aparece mi informe como abogado. Ahí está, colaborador de los Lobos. Mételo, delito de pertenencia. Dios mío. Así de grave y terrorífico es. Y esto que puede parecer chiste, no lo es. Como no ha funcionado esto, el chiste me refiero, en El Salvador. En El Salvador, que no tiene un problema de drogas y nunca lo ha tenido como el nuestro, nunca. Allí estaban las bandas, las famosas maras, con una realidad totalmente diferente. Es lo que hicieron, porque ahí sí había una diferencia. El tatuaje era pertenencia. Es decir, era un requisito de pertenencia el tatuaje. Para ingresar Pero a... allá hay mucha gente inocente presa también. Refirieron el otro día más de 7.000 inocentes. ¿Y cuál es la respuesta de los gobiernos, no? Poco a poco van a ir demostrando su inocencia y mientras tanto saldrán. Irán saliendo poco a poco. Es decir, cuando han pasado 15 años. no sé si 15, pero aunque pase un día. Aunque pase un día, aunque pase un mes. Ya no es justicia eso. No, porque cuando usted lo detienen por presunciones, presumo que eres de la banda porque fulanito que está ahí golpeado y maltrecho y que quiso salvarse te delató, anda pues demuestra que no eres de los Lobos. Entonces temas como esos son extremadamente graves y no va a haber ciudadano a salvo. No va a haber ciudadano a salvo. Entonces, digo esto porque el proyecto, que ya es ley, porque ya se publicó en el registro oficial, es un proyecto de terror. De terror. O sea, es decirle a toda la comunidad y a todos los ciudadanos que ya es ley, Ya es y ley. hay que cuidarse ante esta situación. Doctor, doctor, ¿y qué pensar con sus colegas que muchos aplauden lo que está pasando? Hay un problema de un fascismo ya enquistado en el país, ¿no? Hay mucha gente que da la vida, en sentido figurado, da la vida porque cojan a los sicarios y los maten sin juicio, sin nada. Y que aplauden. Es verdad. Aplaude. Y eso es fascismo, ¿no? Le voy a contar algo que me ocurrió el día viernes. Tomé un taxi yo en el centro y el taxista vivía en Durán conversando con el señor. El señor me decía que está de acuerdo con lo que está pasando y con todo lo que está haciendo el presidente de la República con este tema de la ley de solidaridad. Yo le pregunto, ¿y qué va a pasar? Le digo, si mañana alguien de su vecindad, tal vez a usted le cae mal a esa persona y resulta que esa persona lo denuncia y dice que usted es parte de una banda, entra a la policía, tumba la puerta y terminan ejecutando a un hijo suyo. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. Así me dijo. Sí. Eso es lo terrible. Eso es lo terrible. ¿Por qué? Porque, o sea, veamos, que maten a su propio sí, hijo. hay situaciones sociales que a veces son incomprendidas, ¿no? Ecuador vive una ola de inseguridad como nunca en su historia. Como nunca. Ya nadie puede estar seguro en ninguna parte. Ayer mataron a 10 personas en la mañana y relatan que algún sicario vino a disparar a mansalva. Es decir, buscaban a un blanco, un objetivo, y terminaron disparando donde sea. Y de hecho murieron personas que no tienen ninguna vinculación con nada. Y fue en la mañana y fue en la tarde y hubo otro en la noche. Entonces, hay una situación de inseguridad que genera un clamor generalizado. ¿Cuál es el clamor generalizado? Y lo voy a decir con nombres, ¿eh? Con nombres. Un respetadísimo abogado jurista, el doctor Mazón, rodambeño, de primer nivel. Yo le guardo un enorme respeto, de primer nivel, un gran jurista, ¿no? Profesor universitario, gran jurista. Ante un sicariato que se vio públicamente y que unos sicarios se grabaron matando a un ciudadano en el piso, que circuló en redes, José Luis Mazón escribió un tuit. Y en ese tuit se notaba la indignación, la frustración, la furia. Y él, en síntesis, no lo cito textualmente, pero en síntesis decía, esto es inaceptable, esta gente hay que poco menos que desaparecerla, ¿no? Insisto, no es textual. Yo entiendo esa reacción de alguien maduro, jurista, defensor de derechos humanos, que respeta las garantías, la entiendo. Porque es la indignación propia de cualquier persona que constate ese tipo de crímenes.
¿Bien? Si alguien constata ese tipo de crímenes, su primera reacción normal, humana, visceral, es que maten ese desgraciado. Claro, que los maten a todos. Esa es la reacción. Sí. Sí, muy bien. Entonces, uno respira. Muy bien, vamos a ver, vamos despacio. Bien. Número 1, para poderlo matar, tendría que haber pena de muerte en el Ecuador. En el Ecuador no hay pena de muerte. Número 1. Por tanto... Pero hacia allá van también, ¿eh? No, yo creo que es muy difícil. Y ya voy a decir por qué. Porque básicamente no se puede ir salvo que el Ecuador salga de todo el sistema de protección de derechos humanos. Y no me extrañaría que lo hagan, pero no veo que se haya hecho un anuncio en ese sentido. Pero digamos, no es viable esa pena de muerte, al menos por ahora. Bien, no es viable. Segundo, en el supuesto no consentido de que fuera viable, y tomemos ejemplos como los de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, donde si hay pena de muerte, para que alguien sea condenado a pena de muerte, tiene que pasar por un proceso judicial. Un proceso judicial justo, en que se le garantice a toda persona, al más avesado criminal que exista, tiene que garantizársele un juicio justo. Por tanto, matarlo en el Ecuador no cabe porque no hay pena de muerte. Y segundo, lo que muchos quisieran, cójanlo y mátenlo, no se puede hacer sin un juicio justo. Pero ¿cuál es el clamor generalizado ante esta ola? Cójanlo y mátenlo. Y por eso llegamos a estos excesos. Yo creo que esa declaración del taxista es una declaración exagerada por no quedar mal y por no reconocer que esté equivocado al final del día, porque salvo un loco pudiera decir que entre y maten a mi hijo está bien. Solamente alguien desquiciado o loco, ¿no? O alguien que está siguiendo una corriente de pensamiento. Pero entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo he venido sosteniendo durante mucho tiempo. El problema de las garantías y de los derechos humanos es que no están concebidos para los malos, están concebidos para los buenos. Es decir, están concebidos para que nadie pueda entrar a una casa a matar a alguien dentro por mucha droga que le encuentre, por mucho armamento, para matarlo sin más, sin juicio previo. No está concebido. Por lo mismo que decíamos antes, mañana viene un fulano y dice, mira, en esa casa de la esquina hay una maceta y en la maceta hay unas balas escondidas. Entonces va la policía, encuentra las balas y como hay balas, los de adentro son criminales, entramos y matamos. La gente va a aplaudir. ¡Wow! ¡Bravo! Criminales menos. Y yo me pregunto, ¿y si un vecino infame es el que puso unas balas en el macetero? Estaremos como sociedad aplaudiendo que maten a gente inocente, niños, etc. Entonces las garantías son justamente para que los buenos, las personas que no tienen líos con la justicia, no puedan ser avasallados en sus derechos fundamentales. Es decir, que nadie puede entrar a mi casa sin una orden de un juez, que nadie pueda detenerme sin una orden de un juez, que nadie pueda interceptar mis comunicaciones sin una orden de un juez, y que si eventualmente alguien piensa que soy responsable y me inicia un juicio, que yo tenga todas las garantías para defenderme como corresponde. Eso es lo que funciona en una sociedad civilizada. Entonces, cuando viene el clamor nacional, no, esos garantistas, esa gente que defiende a delincuentes, nadie defiende a delincuentes. Lo que hay es una defensa de lo que se llama defensa del Estado de Derecho. Defensa para impedir estas rupturas, estas violaciones, porque al final del día, y yo voy a repetir aquí una frase de quien fue, en mi opinión, el último fiscal digno de admiración de este país, que fue el doctor Edmundo Durán Díaz. En la fiscalía, cuando era el procurador del Estado, el doctor Nicolás Parducci Zagaluga, otro gran jurista del país. Estamos hablando de la época de 92. No, antes de esto, con Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. Y antes de Férez Cordero, bueno, y también en estas épocas, a partir del 79, digamos. Él decía, prefiero un inocente libre. Perdón, él decía, la frase es como viene. Prefiero 10 culpables libres a un inocente preso. Así tiene que ser la justicia. Prefiero 10 culpables libres a un inocente preso. ¿Por qué este inocente vale? Por el valor de la dignidad del ser humano. Sí, no importa si tenemos 10, 50 o 500 ciudadanos. Cada uno tiene un valor intrínseco, el de la dignidad.
Y si esta persona, que es digna, cometió una infracción, tiene que ser juzgada y tiene que ser sancionada de forma proporcional a su infracción, siempre que en un juicio justo se compruebe que es el responsable de un delito. Entonces, si tenemos 10 culpables libres porque el sistema garantizó un juicio justo y se equivocaron, lo hicieron mal, por las razones que sean, pero permitieron que un inocente esté preso, eso es inaceptable. Ya no es justicia. Entonces, claro, mucha gente dirá, y lo dicen aplaude lo que hace Bukele, ¿no? Y lo dicen además en declaraciones, no, es que la mayoría, es que yo he logrado que la mayoría viva ahora en paz. Y si unos pocos son los que tienen que pagar el precio, no importa, el interés general está por encima del interés particular. Por pecadores no importa. No. Si fueras tú la persona que critica. Ese es el tema al final del día. Y miren qué acaba de pasar en El Salvador, ¿no? Un par de opositores, un abogado inclusive, y alguien más, una periodista si no me equivoco, opositores, encarcelados ya. Y muchos otros que denunciaron esos vínculos con grupos delincuenciales tuvieron ya que abandonar El Salvador. Sin embargo, aquí la gente aplaude. Y lo más grave, este proyecto de ley de solidaridad contempla estos delitos de pertenencia que son una copia del modelo salvadoreño. Entonces, conclusión para esta pequeña parte, vamos a tener en las próximas semanas o meses decenas, si no cientos de encarcelados por una supuesta pertenencia. ¿Y dónde los va? Vamos a tener un mayor hacinamiento en las cárceles. Si no hay espacio, de por No sí hay espacio, va a haber mayor hacinamiento. Pero es que hay una consideración adicional, ¿no? Cuando alguien ve al sicario que dispara, el sentir popular es, y a ese sicario hay que darle comida en la cárcel. Mátalo. Ese desgraciado, mátenlo y no le den comida, que trabaje por su comida. Y yo estoy de acuerdo en que trabaje por su comida. El problema es, díganme en qué va a trabajar por su comida dentro de la cárcel. Y claro, hay algo también adicional. ¿Qué plan de rehabilitación? Eso no existe. Pero algo adicional. Cuando hablan, díctenle prisión preventiva, métanlo preso. Yo me pregunto si esta gente tiene realmente conciencia de qué significa estar preso. El estar preso implica pérdida de libertad, no de dignidad. Entonces, cuando meten a alguien a un pabellón en manos de delincuentes, ese alguien está expuesto a ser violado dentro, a pagar por su comida dentro, porque aunque dicen que la comida es gratuita hoy día, las comidas en realidad se entregan a los caporales o jefes de las mafias, que son los que luego reparten internamente. Entonces tiene que pagar. ¿Quién paga si adentro no puede trabajar por nada? Tiene que pagar la familia que está afuera. Muchas ocasiones gente pobre, pobrísima. O de lo contrario se convierte simplemente en parte de la red, porque ya no tiene escapatoria. Digamos, si su familia afuera no puede garantizarle comida, y si nadie dentro, sino una banda, puede garantizarle seguridad, ¿qué termina siendo? Pues parte de la banda. Entonces, si ya termina siendo parte de la banda, sale especializado en el crimen número 1. Segundo, con un miedo terrible de salir, porque si sale y es de una banda, la banda rival lo va a matar. Y tercero, va a vivir un infierno en vida. La pregunta es, ¿eso es lo que queremos como sociedad? Y en esa línea, acabo de escuchar propuestas de comentaristas deportivos, ¿no? Y no los minimizo por comentaristas deportivos, porque hay comentaristas deportivos muy serios y muy dignos y que saben de fútbol y métanse a hablar fútbol o de deportes. Pero acabo de escuchar a comentaristas deportivos decir que necesitamos que los menores de edad que delinquen sean juzgados como mayores de edad. Y lo lanzan pues como un tema. ¿Y cuál es la primera reacción social? La primera reacción social es bravo, aplausos, así tiene que ser. Porque un muchacho de 14 años que es capaz de matar a un ser humano, pues ese señor no tiene ya composición. Por tanto, que cumpla como adulto. Muy bien, vamos al ejemplo, ¿no? 14 años. Padre sin matrimonio, sino un hijo nacido por ahí de madre soltera, que vive en barrios marginales. Pobreza. Extrema pobreza. Sin acceso a salud, sin acceso a educación, que viven a veces en casas de tierra, en casas de caña, en las noches de 35, 36 grados en Guayaquil, viviendo un horno. Gente que vive además en una única habitación, donde conviven la madre, si tiene padre en buena hora, si no el novio del momento, en una promiscuidad terrible. Ese muchacho que va creciendo 8, 9 años, criándose en la calle, que aprende a fumar a los 9, que a los 10, 11 los han violado probablemente,
A los 14 tienen una opción en una banda. El resentimiento de esa Un persona. resentimiento, número uno, un resentimiento terrible. Número dos, tiene una opción en una banda porque además le dan dinero, con lo cual va a poder comer por lo menos 3 veces al día. Ese muchacho va y como requisito para entrar a un grupo de pertenencia y tratar de salir de esa miseria, va y mata. 14 años, ¿eh? ¿Cuánto le damos? 25 años de prisión. Entonces este señor que va a un centro penitenciario de 14 o 15 años donde va a ser violado, va a ser vilipendiado, va a ser tratado como el peor de los infiernos, va a salir de ahí con 39 años de edad, ¿verdad? En teoría. Perdón que le interrumpa, doctor, pero hablaban justamente en este caso de que se aumente la pena al menor de edad y se lo juzgue como si fuera mayor de edad, pero que se lo mantenga en un centro de menores hasta que cumpla la mayoría de edad y de ahí sea trasladado. Es que da lo mismo, porque van al centro de menores donde es similar y de allí cuando cumpla 18 va a ser trasladado efectivamente y saldrá de la cárcel cuando tenga 39 años. Yo le pregunto a usted con su experticia, entonces tampoco en estos centros de privación de libertad de menores de edad o rehabilitación tampoco existe un correcto tratamiento de aquellos. No, y no hay lo más importante que es la rehabilitación. No existe, es que no hay. Vivimos una ficción de rehabilitación. No existe, no tienen dinero para nada. Entonces, volviendo al ejemplo, si viven en estas condiciones paupérrimas, y salen a los 39 años de edad. Yo me pregunto, ¿quién sale a los 39 años de edad? Sale un monstruo, pues. Por supuesto. Sale un monstruo. Y si es que sale. Digamos, los que salen, ¿no? Saldrá un monstruo, ¿por qué? Porque va a tener una carga interna, Violenta. una frustración, un odio hacia la sociedad. Y por eso es que hay mucha gente que sale, entra, sale, entra, sale, entra. Aparte del sistema judicial, que es otra historia, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con estos chicos? Porque el clamor general es, metan los presos. El tema es que si no hay una política previa de prevención, Para combatir las causas. porque no es posible que tengamos niños de 12 años que no van a la escuela, que no comen 3 veces al día, mientras tenemos otros que viajan 5 veces al año a Miami y tienen todas las comodidades del mundo. Yo no digo que esté mal que viajen a Miami, viajen toda la semana si quieren. El problema es que no podemos permitirnos como Estado que exista esta cantidad enorme de gente en esa miseria terrible en la que se vive. Entonces, no nos extrañemos del crecimiento del crimen. Que alguien me diga a estos menores que no son 10 ni 20, que son miles. El último censo del INEC determina que casi el 50% de los jóvenes viven en la pobreza. Y si a eso sumamos cuántos están fuera del régimen de educación formal. Es un drama social. No vas a combatir la delincuencia ni la violencia si no te preocupas por atender a los pobres. No, y porque hay un tema vital que muy bien lo citaba hace un minuto. ¿Dónde vamos a meter tantos presos? ¿Dónde? ¿Y cuál es la solución para estos genios comentaristas deportivos, ¿no? Mátalos. Número uno, mátalos o mételos presos, no importa. Son esos negritos que importan. Son esos pobres, pero ¿qué importan? No. Los que importamos somos los de San Borondón, los de Cumbayá. Estos importamos. Nosotros importamos. Con nosotros que no se metan. Entonces, cuando no hay inversión social en un Estado, vamos a tener y seguir teniendo, por mucho tiempo, un estado de zozobra. Y de zozobra por las mismas razones. Decía las canciones famosas, ¿no?, de Silvio Rodríguez. Y ojo, yo no tengo nada que ver con comunismo ni etcétera, ¿no? Me encanta la música y por tanto me encanta muchísimo, me gusta la música y me gustan las letras profundas, las que tienen contenido, ¿no? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? Se pregunta Silvio Rodríguez, ¿no? Si alguien roba comida, y la pregunta aquí obvia y simple es, ¿podemos pedirle a chicos de 10, 12 años, fuera de la escolaridad, que viven en condiciones paupérrimas de pobreza, sin ninguna expectativa de vida, sin ninguna proyección de cambiar su realidad, porque no existe ninguna posibilidad, podemos pedirles que no roben comida? Difícil. Es que es casi imposible. Y uso el concepto robar comida, que luego significa podemos pedirles que luego no ingresen a las bandas de sicariato, etcétera, etcétera. Y luego uno de los argumentos que se dicen es que hay que darles un modelo a los chicos. Tienen que ver los menores de edad que si delinquen, se van a ir a la cárcel. Ah, muy bien. Muy bien. Válido, interesante, ¿no? El modelo. ¿Y qué tal si mejor les damos el modelo? Mira, si estudias, vas a tener prosperidad y progreso.
Porque claro, ¿cómo le digo a un chico que vive en casa de tierra, que vive en promiscuidad, que no está en la escuela porque no hay, que convive con los perros y los gatos en su mesa de comedor que tiene astillas? ¿Cómo le digo, estudia para que seas alguien en la vida? Te voy a dar una beca, ¿no? Cuando está viendo que en la casa del frente hay una moto con casco, con comida que les alcance y les abastece, y el chico ¿qué hace? No, por ahí anda metido en una banda. Y bueno, ¿y qué se plantea el chico entonces? ¿Qué modelo se plantea? Quiero ser como él. Quiero ser como él, es que es evidente, pues. Entonces acá nos dicen los genios deportistas, ¿no? Los comentaristas deportivos. Los genios nos dicen, no, es que hay que meterlo preso para que el chiquito de acá, que está en la inopia, para que él vea que se puede ir a la cárcel. En esa inopia, a veces la cárcel es mejor. ¿Por qué? Porque en la cárcel, por lo menos, si tiene suerte y fuera parte de una banda interna, por lo menos va a comer. Lo que no va a ser afuera. Entonces, en conclusión, hay un drama social enorme. Pero para eso no hay políticas. Es que ese es el problema de la tristeza. En el proyecto de ley de solidaridad hay bla, bla, bla. ¿En qué sentido hay bla, bla, bla? Hay disposiciones como el Estado propiciará los mecanismos para abordar las zonas deprimidas para que vuelvan a la normalidad. Yo me pregunto, ¿no? Hoy por hoy, ¿se necesita una ley para que el Estado invierta en temas sociales? No, si eso se determina cuando se elabora el presupuesto general del Estado, pues. En el presupuesto general del Estado, sin ley, usted dice, yo necesito para atacar los sectores pobres y reconstruir el llamado tejido social, necesito 500 millones de dólares. Necesito esto. Y lo pongo en el presupuesto. Y ejecuto el presupuesto y tengo la plata y emprendo una campaña bárbara para el mejoramiento de las condiciones sociales básicas, fundamentales, donde están los puntos más delicados. ¿Se necesita dictar esta ley? No, pero la dictan la ley para dar la presentación, ¿no? Oh, ya veremos en cadenas nacionales. Esto permitirá al gobierno asignar recursos a las zonas deprimidas. ¿Dónde está el MIES y dónde está el Ministerio Es de que Deportes? no existen por una razón que a mí me apena sobremanera. Porque no les importa. Porque la gente pobre aquí no es vista como un ser humano con dignidad. Es vista como esos negritos. La culpa es de Quémenlos. ellos. Vagos, negros vagos. Y la culpa es de ellos siempre. Madres estas que tienen 4 o 5 hijos, vagos, irresponsables. Ese es el discurso. Es triste Pero lo que dicen pasa. desde su comodidad. Lo dicen no solo desde su comodidad, lo dicen desde su conciencia y su convencimiento. Y es verdad, hace años atrás mi mamá trabajaba en ese tipo del centro de salud, incluso se creó una campaña para que las mujeres vayan todos los meses a tener prevención, a que puedan tener anticonceptivos para ir apaleando esa situación, ¿no? Y poder trabajar en esos temas. Doctor, quiero irme Falta la ley de... a esta ley de inteligencia, ¿no? Que ahora nos hace tanto ruido y usted decía, bueno, a ellos, con ellos métanse, ¿no? Pero con nosotros no. Pero esta ley de inteligencia también a los de San Borondón y Cumbayá, que pudieran ser incluso en algún momento una piedra en el zapato para el gobierno, les puede fastidiar, ¿no? Porque deja un campo bastante abierto. Decía yo hace un momento, bueno, ahora pueden intervenir mi teléfono celular, pueden intervenir mis comunicaciones a través de mis correos personales, violando y vulnerando pues cualquier derecho a la privacidad, a la intimidad que tengo yo como persona. Bueno, ¿hasta qué punto tiene esto alcance? ¿Y cómo voy a saber si esa investigación, si esa documentación, si esa información no ha sido manipulada? Que es preocupante, sobre todo en un gobierno que ha o está demostrando, sin duda alguna, ser vengativo y perseguidor. Veamos, lo primero es que esa ley, ese proyecto de ley, fue ya aprobado, ¿no? 77 votos. Y por tanto será ley de la República hoy más tarde o mañana. Ya está. Pero déjeme sobre eso leerle un tuit que justamente lo ponía en la mañana y quiero leerlo textual por una razón. Lo escribía yo pues en plan sorna, en plan burla, ¿no? Yo decía esta mañana, va a ser chistoso, ¿no? Ser chistoso. En algo más de 3 años, cuando ya Noboa no sea gobierno, porque en 3 años y piquito ya no es presidente, ¿no? Porque con este paso, pues pensar en una reelección es, salvo que sigan haciendo sus chanchullos en materia electoral, pero digamos, en condiciones normales, en 3 y poquito años más, ya no son gobierno. Va a ser chistoso ver cómo sus teléfonos, los de Noboa, los de su familia,
su esposa, sus primos, su tía, la de sus aliados políticos, sí, los asambleístas, Torres, de la Gasca, todos estos. Y por supuesto los de Ver y Benedetti, ser espiados, ver cómo sus teléfonos van a ser espiados. Va a ser muy chistoso oírlos clamar por justicia, acusar persecución y hablar de garantías y derechos humanos. ¿Eh? El que siembra vientos cosecha tempestades. Más o menos eso es como con la misma vara que mide serás medido, ¿no? Exacto, es que a veces hay un problema en la gente que gobierna. Yo se los digo acá mirándolos a los gobernantes. Señores gobernantes, señor presidente Noboa, señor presidente de la Asamblea, el poder no es eterno. El poder no es eterno. Y son jóvenes, ¿no? Y creen que van a estar en esta parafernalia toda su vida. En 3 años no serán nada. En 3 años, hoy día recorren la bahía chupando helado. La gobernadora, que de gobernadora pues no tiene nada, ¿no? Hoy día recorren con 10 policías. En poco tiempo, cuando la propia señora deje de ser gobernadora, los policías no le van a devolver ni el saludo. Porque saben. No, porque la policía es así. Es decir, cuando usted Es termina... obediente, o sea, al de turno. Al de turno, Además exacto. sabe lo que está haciendo. Claro, se acomoda al de turno. Al de turno. Entonces, en 3 años, esta pleitesía que les rinden a los funcionarios públicos, ¿se acuerdan hace poco de la Gasca con una policía con el sombrero acá arriba, ¿no? Con el paraguas arriba para que el señor no se queme o no se moje por la lluvia, era. Con el paraguas. ¿Ustedes creen que en 3 años y piquito van a tener también a la policía? No los van a saludar. Y si pueden tirarles el carro encima, les van a tirar el carro encima. Entonces, ¿qué pasa? Este grupo de gente que hoy gobierna y que se sienten intocables, se sienten en el cielo, ¿no? Piensan que van a estar ahí toda su vida. Y entonces hoy día van a estar felices diciendo, vamos a espiar a esos abogados que nos critican. Vamos a espiar a tal o cual periodista, a los que no son nuestros. Hey, vamos a espiar también a los nuestros para saber si están con nosotros por convicción o solo por pauta. Y para saber si no están tramando algo por fuera o alguna cosa. Es decir, no se libra a nadie. Aquí va a haber un sistema institucionalizado para meterse en las comunicaciones de todo el mundo que sea un interés político del gobierno. Y esto porque es no solo grave, esto es gravísimo y aterrador. Porque una de las principales garantías que existen en el Ecuador y en el mundo civilizado occidental es la inviolabilidad de la correspondencia. Esa es una garantía suprema, la inviolabilidad de la correspondencia. Y la otra garantía suprema, el derecho a la intimidad personal. Estos 2 derechos fundamentales se acaban de romper con esta ley. Cuando se permite invadir y violar la correspondencia, porque la correspondencia hoy día son los celulares y los correos electrónicos. Doctor, ¿y qué dicen los medios que tanto hablaban de la libertad de expresión? No dicen nada, pues. Y no dicen nada porque están pautados. Porque los medios, desgraciadamente, la mayoría, no todos, la mayoría viven de la pauta del gobierno. Y si el gobierno no pauta, entonces no viven. Y por ahí saldrá algún editorial diciendo que esto afecta a la libertad, al derecho a la intimidad, a la inviolabilidad de la correspondencia y por supuesto a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque si yo ya no sé qué puedo decir a través de un teléfono, ya no tengo pues libertad de expresión. Y algo grave también. Hoy día, ya cuando usted va a una reunión de cualquier tipo, de lo que sea, ya usted tiene pánico de decir cualquier cosa porque no sabe si le están grabando. No, ya no se puede hablar por teléfono. No solo por teléfono, presencialmente. Sí. Porque llega alguien, se mete un teléfono aquí y está grabando toda su conversación. Y luego, judicialmente, se encargan de ¿qué? Consejo de Participación Ciudadana. Supuestamente, investigaban un posible tráfico de influencias para designación de altos cargos, de fiscal puntualmente. Y terminan divulgando si el señor Franco tiene o no un romance con un jovencito, pues. Es canallesco lo que han hecho. ¿Y de dónde viene eso? De la fiscalía.
de la Fiscalía de la señora Salazar, no de ahora de Toainga, de Salazar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se investiga, ¿no? Vamos a investigar una posible vinculación de un periodista con alguna fuente para ver qué vinculación hay con los lobos de ese periodista. Le quitan el teléfono. Y ven allí si tiene o no una relación extramatrimonial. Y si la tiene, se le entrega a un canal de televisión para que le divulgue. ¿Y cuál es el problema, por último? Meterse en la vida privada. No, es que a eso más. ¿Por qué? Porque somos una sociedad, exacto, muy dada al show. Oh, fulanito que se las daba de muy íntegro, mira, ha tenido una novia. O fulanita, mira, fulanita ha tenido una amiga muy cercana. Públicamente, aún con todos los avances de la democracia liberal, etcétera, públicamente siguen siendo temas que públicamente se critican y se censuran. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día es peor que esto, porque para hacer esto, por lo menos tenían que hacer la pantomima del allanamiento. Hacen el allanamiento, se llevan el celular y lo divulgan. Ahora no. Ahora entran, pinchan el teléfono, le piden a las operadoras, Movistar Porta, dame dónde estuvo, con quién estuvo, cuándo estuvo, dame qué chats tiene, con quién habló, con quién, y le etcétera. corresponde a la operadora Tienen la obligación inmediata de darla. Si no dan... sin informar al dueño, nada, al usuario. no se entera, porque es inteligencia del Estado. Y entonces, ¿va a permitir para qué? Si hoy día compran legisladores con plata, según denuncias públicas. Mañana ahora los van a comprar. Ahora los van a comprar, simplemente mira lo que tengo tuyo. ¿Votas así o te lo saco? Señores. ¿Cómo se llama eso? Eso, aparte de que es un chantaje brutal, en el caso del legislador, estamos hablando de que como sociedad se terminó en Ecuador con el derecho a la intimidad personal. En el Ecuador se acabó la inviolabilidad de la correspondencia. Y en Ecuador se acaba de afectar de una manera gravísima, ahora sí, la libertad de expresión. Es decir, es muy grave lo que ocurre. Pero todo esto es con el pretexto de combatir la inseguridad del país. Claro, es que se ha vendido también el concepto. Ha sido un negocio para ciertos políticos. Ha sido un pretexto para restringir y eliminar garantías. Tienen, y le preguntaba también al asambleísta que lo antecedió, doctor, esta ley de solidaridad, mal llamada ley de solidaridad, y esta ley de inteligencia, ¿tienen cierta sinergia con algún objetivo del gobierno? Para mí es el totalitarismo. Al final encierro estas dos leyes y me lleva a eso. Sí, porque yo creo que tenemos una sociedad que tiene muchos integrantes en el gobierno fascistas. Yo llamaba a algunos que otros hasta hitlerianos. Hay un totalitarismo en construcción. Y si no nos damos cuenta y reaccionamos a tiempo, esta va a ser tierra de nadie. Yo me pregunto, doctor, y con su experticia, ¿estamos a tiempo? Depende. Miren, hay tres estamentos claves. Uno, los partidos políticos. ¿No? Dos, los medios de comunicación. Y tres, la sociedad civil organizada. Pero los medios tradicionales, los que antes criticaban que no había libertad de expresión, todos están cooptados. Voy a eso. Y chantajeados. Voy a eso. Tenemos partidos políticos hoy, dejando a salvo la Revolución Ciudadana, que puede ser calificado como un movimiento político, partido político. Digamos, me refiero en cuanto a que tiene estructura. Podemos o no ser afectos. Yo no soy afecto a la Revolución Ciudadana, pero se puede o no ser afecto. Lo cierto es que hay una estructura que está allí. Bien. Partido Social Cristiano ya no existe, son ya ni siquiera Nebo están existe. Del lado del gobierno. Está Serrano y alguien más por allí, pero ya no hay Partido Social Cristiano. Pachacuti les quedan 3 o 4 los que no han sido cooptados. Totalmente dividido. Partido Socialista ya no existe y creo Izquierda no existe, Democrática tampoco, creo no, eso tampoco. No existe, creo es un si grupito de buenos amigos. Estuviera aplaudiendo. Aplaudiendo, ¿no? Entonces, de una parte, no hay estructura política como tal, dejando a salvo la Revolución Ciudadana, que tiene en este momento un rol histórico. Insisto, yo no soy partidario, pero tiene un rol histórico. Son los únicos que se la juegan. Son los únicos y que tienen que jugársela además. Los descalifican todos los días. Sí, ¿no? y que además, muy importante, la Revolución Ciudadana hoy día tiene un rol fundamental, histórico en este país. Tiene que abrirse. O sea, me está diciendo, doctor, que la única fuerza política que tenemos para que vaya en función de la defensa en estos momentos es ese bloque de Revolución Ciudadana. Sí, en la medida en que la Revolución Ciudadana abra sus puertas y busque a integrar a otros estamentos y convertirse en un verdadero partido político.
Si la Revolución Ciudadana sigue dependiendo de la voluntad de Rafael Correa, por buen o mal líder que sea, dependiendo de sus admiradores o detractores. Si la Revolución Ciudadana sigue dependiendo de Rafael Correa, va camino a la destrucción total. El partido o el movimiento tiene que abrirse a buscar otras fuentes de pensamiento internas, buscar democracia interna y sacar planteamientos nacionales que no tengan como norte, como único punto, la defensa de Correa y de Glass. Es decir, este partido hoy día tiene un rol histórico fundamental. Para sacarnos del totalitarismo. Para evitar el totalitarismo que viene cabalgando de forma desenfrenada. A la par, ya Jaime nos mencionaba, los partidos políticos casi no existen. Perdón, los medios de comunicación casi no existen. Todos están cooptados. Y luego la sociedad civil organizada, cada vez menos organizada, tiene miedo. Entonces, si la sociedad civil organizada tiene miedo, si los medios de comunicación, que han sido siempre un poder enorme, están con el gobierno en su gran mayoría, lo único que nos queda es la RC5, en la medida en que entienda su rol histórico. Si esto no funciona y si esto no se entiende, me temo que vamos a un totalitarismo en el que Chávez o Maduro son juego de niños y en el que Bukele es juego de niños. Porque Bukele es parte de un gran totalitarismo. Lo que pasa es que, claro... O sea, si usted me dice que si ellos son un juego de niños a lo que nosotros vamos, entonces el gobierno actual, presidido por quien nos gobierna actualmente... Es de terror lo que tenemos y lo que se viene. De terror. Doctor, antes de despedir, me gustaría hablar sobre el tema de los contratos de Progen, que justamente el gobierno esta semana anunció que se terminan esos contratos porque no han cumplido. ¿Qué lectura darle a todo esto? Después de 7 meses que no cumplió. Que el negociado le salió bien. El negociado le salió bien. ¿Qué significa? ¿Y por qué hablo de negociado? Se entregaron, me parece que 75 millones de dólares. Se entregaron. Sin que existan garantías por esta entrega. Garantía hablamos que de las pólizas. Las pólizas. Las pólizas, no existen. claro. No hay garantías. No existen. Son contratos por eso sin no garantías. pueden hacer valer las pólizas, pues. Del Porque no hay. incumplimiento. Porque por no hay. incumplimiento. ¿Y por qué no hay? Porque jugaron a un contrato atípico. ¿Qué significa esto? Es un contrato normal. Voy a comprar generadores. ¿Cuánto valen los generadores? 100 millones. Muy bien. ¿Cuánto es el anticipo? 70 millones de anticipo. Ok. Dame una garantía para que si usas mal el anticipo, entonces yo tengo la garantía y me cobro. Como Estado no pierdo. 30%. El 100% del anticipo. 100% del anticipo. Luego, dame otra garantía, que es de fiel cumplimiento del contrato. De tal manera que si incumples el contrato, yo cobro la garantía. Bien. En este contrato marcaron no anticipos, marcaron pagos por hitos. ¿Qué significa hito? Mira, cuando yo haga tal cosa, entonces esto lo entiendo pago. No es anticipo, es pago. Si hay pago, no hay garantías. O sea, era como contraentrega. Tú me entregabas más o esto, menos. Solo que te pago por hitos. Es decir, okay. No ni siquiera tengo que esperar que me entregue, sino si ya tú me demuestras que están en tal parte los generadores fabricándose, te pago un valor porque ya lo vi que se está fabricando. Una barbaridad. Entonces, esto fue así porque siempre fue visto, en mi opinión, como un negocio, pues. ¿Y cuál es el siguiente negocio? Ya repartimos ya no el anticipo, el pago, ya la plata salió. Ahora, como no van a entregar el contrato, ¿cuál es la gran disputa que hay? No, es que esto debía tener cierta condición técnica. En el Ecuador se requieren 50 no sé qué, pero nosotros fabricamos de 60 no sé qué. Yo me pregunto, ¿es entendible, admisible que hoy por hoy se haga un contrato en que no esté claro la naturaleza del bien a comprarse? Es decir, y pongo un ejemplo burdo, ¿no? Mira, quiero comprarme un carro verde. Y el otro dice, no, yo te entrego un carro rojo. Oye, pero yo quería verde. No, pero es que tú me dijiste que era rojo. Eso es lo que pasa ahora. No, que tiene que tener esta condición técnica de 50 megahertz, me parece que es. Hertz. El otro dice, no, yo entendí siempre que era de 60. Ese es el contrato de Esmeralda. Pero, y los pliegos, y los términos de referencia. Es que está tan mal hecho, porque es hecho al apuro, diseñado para qué. Te termina el contrato, ahora tienes que devolverme el dinero. No, señor, yo no te voy a devolver el dinero. Yo te voy a presentar una demanda internacional.
Y en la demanda internacional, ¿qué voy a decir? Que tú, Estado ecuatoriano, incumpliste. Porque ya, No que ya yo. está Entonces, ¿dónde nos vamos a meter? En una demanda internacional en que es muy posible que el Ecuador pierda, y no solo que perdemos el dinero que ya se pagó, sino que nos condenarán a pagar la diferencia. La diferencia. Por eso decía, esto es la crónica de un atraco bien elaborado. Me duele decirlo, pero así es como lo veo. Es terrible. Es terrible lo que han hecho. Y lo más grave, ¿no? No pasa nada. No vuela ni una cabeza en el gobierno. No hay un responsable de nada. Siguen siendo los mismos funcionarios que están allí y no les pasa nada. Y están evaluando a los ministros. No, pues, Anunciaron y el señor Luque, que fue a revisarlos, que fue a ver porque no quería intermediarios para ver cómo funcionaba. No vemos ¿Y que qué dice pasa con la absolutamente nada. Contraloría? ¿Cuál es el rol de la Contraloría? El rol de la Contraloría es llegar efectivamente a una auditoría de esos contratos. El problema es que la Contraloría hoy día pues es una de cal y una de arena, ¿no? Yo no confío en la Contraloría de modo alguno. Son los llamados a auditar, a ver si se hizo bien, se hizo mal, quiénes son los responsables, establecer responsabilidades, etcétera. La pregunta es si esto toca los altos cargos engreídos del presidente. ¿Va a atreverse el Contralor General del Estado a establecer una responsabilidad en los engreídos del presidente? Finalmente, la seguridad en Guayaquil. La gobernadora dice que la responsabilidad es del alcalde. ¿A quién le compete? Constitucionalmente la seguridad es tarea del gobierno nacional. El alcalde no es responsable, ningún gobierno seccional, ni las prefecturas, ni municipios en general. No son los responsables de la seguridad. Es una responsabilidad del gobierno central, del gobierno nacional, del gobierno liderado por el presidente Noboa. Lo que pasa es que tenemos la gobernadora que va a tomar helado a la bahía y que luego le dice al alcalde, cuando el alcalde con un criterio despojándose de cualquier situación le dice, oiga, conversemos porque esto no aguanta más, Guayaquil no aguanta más. Y la señora, yo no tengo tiempo para tomar el té con el alcalde. En una declaración de desprecio, es una declaración miserable de un funcionario público. Ojo, y aquí no me importa si es hombre o mujer que lo dice, me da exactamente igual. Pero es un funcionario público miserable, no solamente con su función, sino con la ciudad. Que sea capaz de decirle en otras palabras que ha dicho al alcalde, vaya usted, resuelva que este problema es suyo. ¿Pero de qué estamos hablando? Resuelva que este problema es suyo, alcalde. Guayaquil tiene esta inseguridad por culpa suya, alcalde. Esto ya es demencial. ¿Qué buscan con esto? Que a través del discurso y del eco minar aún más al alcalde de Guayaquil, porque quieren la alcaldía de Guayaquil, eso es todo. No les importa dejar a Guayaquil en una inseguridad bárbara, terrible, como nunca en su historia, con tal de quedarse con la alcaldía. Y por eso están prefabricando los ataques, no solamente al alcalde en sus empresas, los ataques al municipio, el CERCOP de Neira, el mismo que persigue a Aquiles en sus empresas, el mismo. Ahora le negó varios contratos, creo que por 30 o 50 millones de dólares, destinados a seguridad del municipio de Guayaquil. Se los bloquea en el CERCOP. Son enemigos de Guayaquil. O sea, son enemigos de la seguridad, podríamos pensar. Enemigos de Guayaquil. La seguridad es el pretexto. No les importa la seguridad. Ellos están tomando estos casos, estas situaciones, para desprestigiar la imagen del alcalde y ponerlo frente a la ciudadanía como una el persona responsable, que no ha cumplido. como el inepto responsable. Eso es lo que buscan. Para luego llegar ellos con su propia alcaldía. Así es. Con sus propuestas hacerlos. Por tanto, no les importa Guayaquil, no les importa la seguridad. Les importa políticamente quedarse con lo que ellos creen que es probablemente, después de la presidencia de la República, el cargo público más importante del país, ser alcalde de Guayaquil. ¿Y a quién pretenden poner ahí? Bueno, habrá que ver con quién negocian o con quién pactan, porque es un gobierno de pactos y negocios, ¿no? Y hay que esperar a ver si llegan con el músculo político que todavía tienen, ¿no? Todavía tienen, pero yo creo que les va a reventar y muy pronto. Guayaquil, particularmente Guayaquil, el oro, esmeraldas, yo creo que son una bomba de tiempo. Esto es una bomba de tiempo. ¿Puede haber un estallido social? Puede haber. O sea, y me refiero a esto debido a la violencia que se vive actualmente. Sí, o sea, a mí me da la impresión que un día vamos a levantarnos y nos vamos a la calle a matar todos contra todos. Lo que está pasando en los Estados Unidos. Sí, o sea, es gravísimo. La gente tiene un cierto nivel de paciencia. Y por eso los refranes, ¿no? La gota que derrama el vaso. Sí. Guayaquil, especialmente Guayaquil, ha tolerado ya. Yo creo que estamos a punto de un par de gotas para que se derrame el vaso.
Y aquí puede pasar lo que sea. De terror. De terror aquí definitivamente. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado. A ustedes siempre es un gusto estar aquí. No sé si se nos quedó algo más. Muchas cosas tienen que quedarse siempre, ¿no? Pero bueno, siempre presto. Gracias. El doctor Jofre Campaña, jurista y analista político, conversando con nosotros aquí en Ecuador en Directo.